Buenas tardes, bienvenidos padres de alumnos y profesores eméritos y profesores activos y músicos y poetas y grabadores. ¿Son grabadores? Ilustradores. Bueno, pues bienvenidos todos a esta fiesta de la poesía y de la música, ¿no? Dicen algunos que los placeres prohibidos son los mejores, pero que yo sepa, la música y la poesía no están prohibidas, y yo creo que la capacidad de disfrute, la capacidad de experimentar el placer estético oyendo una pieza bien interpretada, o un poema bien compuesto, incluso aunque no esté tan bien compuesto, si está bien recitado, aunque la música no sea muy buena, si está bien interpretada, pues es un auténtico placer, ¿no? Me parece a mí. De manera que no tienen que ser prohibidos los placeres, los lícitos también nos producen goce estético, me parece a mí. Bueno, pero yo no tengo que decir más que yo solo tenía que presentar. Este rollo lo digo pues por rellenar un poco, pero voy a abreviar porque hemos empezado tarde y pido disculpas por ello. Quiero dar la bienvenida sobre todo a los poetas invitados esta tarde, que son Raúl Vaca y Vacas. Mira que se lo he preguntado 2 o 3 veces, pero ya las cabezas. Raúl Vacas y Julia Conejo, que es compañera, pero también le damos la bienvenida, ¿no? Y a este plantel de poetas, algunos ya semiconsagrados, y a este otro plantel de músicos, todos consagrados por las muchas actividades que llevan en el instituto, siempre con alegría, siempre con dedicación y hasta con buena música. Bueno, ¿con nervios también? No, bueno, bienvenidos todos. Me parece que esta es una ocasión estupenda de pasar un buen rato y también de seguir una tradición que comenzaron. Allí están algunos profesores eméritos y beneméritos, algunos de ellos introdujeron esta costumbre, que yo creo que son por lo menos 16 o 17 años, no sé, ¿cuántos? 17 por lo menos, ¿no? 18. Ni os acordáis, 18, 18. Me callo ya, le doy la palabra a Aurora, que juntamente con Camino ha preparado el cuadernillo de poesía, ha hecho la selección, ha invitado a los poetas, y agradezco enormemente a todos los que estáis aquí presentes, pues vuestra presencia. No hay mucho que agradecer porque yo creo que vamos a disfrutar, y agradezco especialmente pues a todos los que colaboran a que nuestros oídos, bueno, pues gocen un rato. Empezamos entonces, le doy la palabra a Aurora. Voy a hablar desde aquí porque me oís perfectamente, ¿no? Bueno, estamos otra vez, otro año más aquí, para rendir un pequeño homenaje a la poesía. Este año tenemos la suerte de contar con 2 poetas muy queridos por mí, 2 joyas para mí, que son Raúl Vacas y Julia Conejo, que tenemos la suerte de convivir con ella todos los días. Antes de presentaros a Raúl Vacas, Julia ya la conocemos, pediros disculpas porque he tenido que dejar fuera muchísimos poemas escritos por alumnos que me hubiera gustado que estuvieran en el cuadernillo, pero se nos excedía en extensión y al final solamente hemos podido poner uno de cada poeta de los que veis aquí, pero ellos han colaborado con más poemas, con muchas ilustraciones, algunas han quedado ahí para el año que viene o para cuando sean. Entonces, pedir disculpas porque no han podido estar todos los que eran. En segundo lugar, pediros también disculpas por las erratas que hay alguna. En el guión pues tenéis por ahí Padre Isla con minúscula. No ha sido intencionado, ha sido un error de última hora. Y bueno, que sepáis que el Padre Isla tiene letras mayúsculas, no solamente en las primeras, sino en todas las letras. Hay alguna errata más en cuanto a tipografía, algún error tipográfico a la hora de pasar los apellidos y demás, bueno, que no se ofendan
los implicados, porque sí que hay alguno, sí que hay algún apellido mal puesto y demás. Os pido perdón por todo ello. Y ahora ya, antes de hablar de Raúl o de Julia, quería despedirme con muchísimo afecto de todos los chavales, de todos los alumnos de segundo de bachillerato que este año se nos van. Para mí han sido pues, mi mano derecha. Falta Javi, que no ha podido estar porque está en un certamen de latín en la universidad, pero está con nosotros, aunque no esté físicamente. Y adiós, espero que volváis a vernos, los que os vais, y que os echaremos muchísimo de menos, sobre todo en estas historias de poesía y teatro y arte, en general. ¿Vale? Y ahora pues, os hablo un poquitín de Raúl, porque no sé si lo conocéis. Yo lo conocí por sorpresa en un taller de creación literaria para profesores, y me llamó muchísimo la atención cuando lo vi entrar con una maleta vieja llena de libros y trastos varios, y la sorpresa fue creciendo según lo iba escuchando. Me iban atrapando sus palabras. Juega con el lenguaje como nadie, sabe encandilar a los más dormidos, y espero que gocéis de su poesía como yo gocé en su momento y sigo gozando de ella. Os invito a leerlo, no solamente a escucharlo, sino después a leerlo, porque verdaderamente merece la pena. Lo vais a comprobar vosotros mismos. De Julia, pues qué deciros, porque ya la conocemos. Ayer leía en el Diario de León, en Tribuna, un artículo de Venancio, ex catedrático de Juan de la Encina, que yo ya no conocí, pero bueno, lo he leído en alguna reseña, en algún artículo, y me gustó muchísimo la manera de definir a Julia, porque yo también estoy de acuerdo con esas palabras que le dedica. Dice, tiene la réplica femenina de la voz de Leonard Cohen y el gesto de un poeta pensativo y triste, digamos, Antonio Machado. En otra parte del artículo dice, así es Julia, una voz que no sube el tono, un airecito gris que roza la piel del alma, una conciencia de la pasión inútil, un alma herida de recuerdos que se elaboran en su primera pureza. Yo así la veo todas las mañanas, y estoy muy contenta de poder hablar con ella y de disfrutar de su poesía. Como de Raúl, pues sabréis menos, porque es un poeta salmantino que nos ha visitado poco, yo creo, deberías visitarnos más. Él dice en una entrevista que le concede a El Rincón de Poesía en El País Digital, dice que la poesía le cambió la vida. A mí eso me sorprendió muchísimo y me gustó tanto más. Dice, la poesía cambió mi vida, me alteró por completo. Le debo mucho a los libros y a las palabras. Con los libros, y está puesto en el cuadernillo, con los libros, al igual que con el amor, hay que entregarse, sufrir, soñar, reír y amar. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, en ese aspecto. Dice, mi intención, dice Raúl, es recuperar la sorpresa y la emoción por la poesía, un terreno en que muchos se sienten un poco perdidos o muy perdidos. No sé si nosotros nos sentimos perdidos, pero estoy segura que con Raúl y Julia a nuestro lado nos vamos a sentir un poco más metidos en la poesía, por lo menos esta tarde, el tiempo que dure este recital. Os voy a leer una reseña de Raúl Vacas, y así un poco más formal. Él dice que es la reseña bio de Danone, bio de bibliográfica, tiene mucho humor, ya lo veréis. Y en esta reseña se señala que es licenciado en Ciencias de la Información y diplomado en Educación Social, ha publicado varias plaquetas, Confieso que he fumado, El calor de los labios a solas y El imán de la muerte, y unos cuantos libros, Proceso de amor, Al fondo a la derecha, Consumir preferentemente, y el último creo, Esto y eso. Todos los tenemos en la biblioteca, por si a partir de mañana
queréis conocer un poco más de él, pues podéis leer sus libros. Raúl desempeña labores de edición, animación y gestión cultural y colabora con diversos medios de comunicación y revistas literarias. En la actualidad coordina e imparte talleres de escritura creativa en colaboración con centros de formación del profesorado e innovación educativa, bibliotecas, academias, colegios e institutos. Desde hace un año Raúl dirige, junto a Isabel Castaño, su mujer, la Escuela de Escritura Creativa de Vacas y Castaño, un proyecto didáctico y cultural que pretende fomentar el gusto por la vida en el campo y el uso creativo del tiempo libre. Yo me he jurado a mí misma que voy a ir a esta casa. Dicho proyecto cuenta con 3 talleres online en marcha de creación literaria, haiku y microrrelato, cuyos trabajos son editados y publicados en una colección propia. En dicha colección Raúl ha publicado los libros de haiku, hojas y haikulatorias. Tengo aquí la lista de libros publicados por él, pero él me ha dicho que mejor que no se lea, entonces yo respeto su deseo. Ya os he nombrado... Es larga. Es larga, es bastante larga. Entonces, como ya os he nombrado los libros más conocidos, Proceso de amor, Al fondo a la derecha, Consumir preferentemente y esto y eso, pues bueno, están en la biblioteca, quien quiera que los saque y que los lea. ¿Vale? No os voy a leer la lista de libros, puesto que bueno, a lo mejor puede resultaros aburrido y cansado. Creo que no me queda nada más por deciros. Bueno, esto y eso, esta obra que acabo de citar, la última, es en la que se ha inspirado Maite, no sé por dónde anda Maite ahora mismo, para la obra de teatro que se representará el día 8 y 9 de mayo. Entonces, bueno, seguiremos recordando a Raúl a través de ese título. ¿Vale? Y no os cuento más, os dejo con Julia, que es la que inicia el cuadernillo y el recital. ¿Vale? Bueno, si no me oís bien atrás, luego me lo decís. Ahora sí. Si hablas así no te... Mundo Playmobil. El mundo se divide en 2 mitades, los buenos y los malos. Y no entiendes que muchos de nosotros no encajamos en ninguno de esos bandos, que no basta con darle la vuelta a la peluca, como sueles hacer con tus Playmobil, para que el héroe se reconvierta en villano o viceversa. De hecho, muy pocos adivinan quién es el verdadero villano en cada historia, ni cuál es la peluca
que le ajusta mejor según el rostro. Subasta de ojos. En eBay se subastan unos ojos de los años 70, casi sin estrenar. Está la puja ahora mismo en 30 euros. Lo que no aclaran son las razones que provocaron tanta crueldad, seguramente innecesaria en un alma infantil. No explican qué pasó con aquel rostro vacío de mirada, a qué sórdido destierro le llevó su tara irreversible. He llamado al teléfono que indican al final de la página y me han dicho que sí, que están en buen estado, que son azules y con largas pestañas, que se adaptan a las cuencas expectantes de cualquier tipo de Nancy de la época. Pero de su primera dueña no han sabido decirme ningún dato. Me da miedo saber lo que esos tristes ojos seminuevos hayan podido ver en el pasado. Sueños. Hay en tus ojos un archipiélago de sueños, sin conexión, ni por aire ni por agua, con cualquier otra parte de tu cuerpo. Aislado en un océano de falsas certidumbres que rompen con violencia en los acantilados de una costa en la que el sol siempre sale por el norte. Pero hay islas en el Mediterráneo y en otros mares menos amigables que estallan bajo el peso de la tierra una vez cada 900 años. Algunas veces desaparecen bajo el agua y no se encuentran restos, ni siquiera adheridos al recuerdo, una vez cada 900 años. Cuentas. Mi abuela no sabía dividir ni restar. Decía que las monjas solo le habían enseñado las multiplicaciones y las sumas. Mi abuela pronunciaba mal ciertas palabras con dobles consonantes y le cambiaba el orden a algunos pronombres. Yo la corregía. Esta es la que me ha enseñado a hablar, le contaba a la familia con orgullo. Después de 30 años lo seguía contando. Y 6 años más tarde de su muerte, ella me sigue enseñando a mí lecciones que tampoco aprendió junto a las monjas, ni falta que le hizo. El armario de los fracasos. Cuesta colgar otro fracaso. Ya no quedan perchas en el armario. Y mientras les hace sitio, lo llevamos puesto, rozándonos la piel, asfixiando el pecho, disimulando el peso del recuerdo en los pliegues de la mirada, en la inflexión de la voz, en la presencia cotidiana. Se necesitan más perchas en el armario de los fracasos. Con el cambio de estación quedará guardado, pero habrá que cerrar con llave la puerta de la memoria para olvidar los humores, que no se escapen, que solo se atenúan con el paso de los días, la llegada de la primavera, otro verano y nuevos otoños. Y el armario en la guardilla de los recuerdos seguirá cerrado hasta otro nuevo desengaño. Con la luna. Una tarde vino a verla el Apolo de sus sueños. Ella conspiraba con la luna cada noche. Era su consejera. Se adornó para él, se vistió de amor, le besó los pies y le desnudó el alma. Acariciaba su pelo, sus orejas, su nariz y su cuello. Rodeaba su fisonomía casi perfecta con sus ojos y sus manos. Abrazaba su cuerpo y sus palabras, mientras lo escuchaba paciente, y cuando él callaba, ella le susurraba historias del pasado y del presente, nunca del futuro,
para no distraer el instante. Pensamientos de colores y miradas a cielo abierto. Un mundo para él creado con el mimo y la ternura de una geisha enamorada. Cuando él se fue, cerró los ojos y se acurrucó en la noche, al primer guiño de la luna, que entre muecas le decía que Apolo mañana volvería. Caminando por las calles me sorprendió tu mirada, que pensé que me decía qué bella estaba. Caminando por las calles sentí que ya te conocía y de repente pensé que de ti me enamoraría. Caminando por las calles me vi en ese instante en el cual estaba a mi lado y pensaba y sentí que me besaste. Y caminando por las calles no hallé ninguna respuesta, solo el calor de la brisa me reconforta y me alienta. Y al final de la travesía saqué esta conclusión, que todo era un espejismo en mi imaginación. Este poema que acabáis de oír es de Elena y el que va a leer ella es de su hermano Eduardo Ferrero de Lucas, que él no está, entonces lo va a leer ella. Hubo aquí un trasvase de recitado. Vale, espero que me guste. Es peor no llorar. Es peor no llorar y dejar que la sequedad de tus ojos afecte a tu caminar. Dejar que se escurra el vacío lagrimal, mentón abajo. Es peor no llorar. Resulta pesadamente lánguido aullar, en una cálida larga noche sin ni siquiera gimotear. Es peor, sin duda, no llorar. No llorar implica encadenarse a lo que nos niega nuestra personalidad, y con gafas no empañadas, el enmudecimiento engaña y creerse inmortales para acabar cual normales. Es peor no llorar. Hablo aquí de rincones, de locura militar, de mantener esos ficticios galones. Hablo aquí de no naufragar, tragando saliva y dolores. Es peor el no llorar. Mordedura en alabastro ha quedado, bien grabada. Retorcidamente despistar, mirando hacia otro lado, buscando una fortaleza fugaz. Es peor no llorar. Nada dejará en mí rastro, ni maleza, ni sonrisas, ni la verdad, ni las guerras, ni alegrías, ni siquiera la soledad. Evito, maldigo, contengo la magia mía. No se me oscurre por el mirar. Te aseguro, lectora compulsiva, que ni una sola gota verás. No sé cuándo esto me ahoga. Descubrir la luna llena a veces agota la paz. Siento seguir mis raíces, sin duda es peor no llorar. Bueno, ahora Javier y yo vamos a tocar The Entertainer de Scott Joplin.
vamos a dar un salto. Vamos a dar un salto porque Clara Marino Peña en la página 30 se tiene que marchar, ¿eh? Entonces va a recitar ella primero y luego ya seguimos el orden normal. Besos dulces. ¿Hay algo mejor que un beso? Besos de chocolate, besos de fresa. Miles de frases sin palabras. En la playa, en el campo, no importa el lugar. ¿Hay algo mejor que un beso? Cada vez es una historia, un cuento por descubrir. Para animar, para consolar, para amar. Son el ingrediente perfecto para un buen batido de abrazos. ¿Hay algo mejor que un beso? Cariñosos, tristes, nostálgicos, dulces y amargos. Besos bajo la lluvia o bajo ardientes soles. ¿Hay algo mejor que un beso? Magia. Me gusta hacer magia. Esa magia que surge de tu música y mis palabras, que enamora a cada instante, que ilusiona en un momento, que emociona desde dentro. Me gusta hacer magia. Esa magia que surge en el teatro, hablando y vestida con trapos, que llena tu risa cada vez que me miras y que me hace sentir viva. Me gusta hacer magia. Esa magia construida con la voz, con tus ojos y los míos, con mis sueños y los tuyos, con poesía. Jennifer García Carrizo es la hermana de Adrián, no está en el instituto ya, es una exalumna del instituto, no ha podido venir, entonces los va a leer su hermano los dos, el de ella y el de él. Primero el de ella. Nobody. Empecemos por el principio. Todo era perfecto, como cuando éramos dos y cada uno con sus defectos. Sigamos en círculos hacia el centro. Todo está perfecto, como cuando tú me amabas y recorrías mi triste espalda entre plumas y dulces baladas. Nadie dijo que fuera fácil. Todo será perfecto, como el firmamento desgastando todo mi tiempo sobre el frío y eterno cemento. El poeta. La sangre en las hojas pudre un cadáver exquisito. El poder de las almas recorre tus tanques. No es más que poesía que nos deja ser libres. Un segundo, a un marchito. Apenas un instante. Uno. Hay veces en las que no puedo soportar el dolor. Y otras en las que la garganta se me retuerce y se ahoga en un hondo gemido. Otras veces mis ojos desgarran lágrimas sucias y ásperas. Y otras más, el tacto frío del cuchillo besa mi piel marmórea y fría. Él quiere que brote la sangre. Pero hace ya mucho tiempo que la sangre huyó de mi cuerpo. Quisiste irte y no me dejaste acompañarte. No me hace falta una guía, ni gasolina, ni siquiera 5 papeles en el bolsillo. Me hacen falta tus besos de cuervo. Así que espérame. Por favor. Pum. Dos. Derroché los primeros pétalos de mi flor, enviando letras con alas rotas y ojos sucios a las puertas del infierno que algún día moraré. En la pesadumbre de la escondida noche, sellaba mi sentencia entre hojas y lágrimas de tinta, apuñalando la bandera blanca que frotaba sobre aquel velero bergantín. Cientos y cientos de palabras volaron con mis suspiros, sin chaquetas amarillas ni pistolas prestadas, enviadas sin descanso a aquella remota madriguera humana en la que un día se firmó mi perdición. Ahora agonizo, marmóreo y frío, como un cuchillo sin sangre, como un sueño sin monstruos, como un corazón sin amor. Pero no fue culpa mía. Nadie me dijo entonces que las cartas que enviaba entre plenilunio y luna nueva llegaban a las ramas cristalinas del árbol de la melancolía. Y un mal día, melancolía atravesó mi corazón con una aguja negra y brillante y clavó nuestros corazones,
juntos, aún palpitantes, en el frío aliento de su camisa. Y 3. Las nubes silbaban en mis oídos una lenta letanía de latidos candentes que se aferraban a mis entrañas como cuchillos pálidos afilados. La historia de Daniel Sorel me contaba, con su blanquecino tultú de aquel cuadro de Degas, alumbrando lentos acordes como polillas de polvo y música. Daniel tenía un muñeco desde que sus dientes dieron fruto, pero sus padres odiaban los muñecos. Así que Daniel construyó un castillo de naipes y lo escondió dentro. Cuando empezó a vestir zapatos y uniforme, Daniel construyó un castillo de naipes y lo escondió dentro. Cuando el pelo tomó su suave piel anaranjada y su garganta se cerró en un tierno ronquido, Daniel construyó un castillo de naipes y lo escondió dentro. Cuando cambió piernas por neumáticos y comenzó a pensar en buscar una llama bajo la que refugiarse por el resto de sus días, Daniel construyó un castillo de naipes y lo escondió dentro. Y todas las mañanas, frente al paisaje crispado de las nubes de algodón, Daniel pensaba: algún día te sacaré de ahí y te mostraré al mundo, y entonces los girasoles y los azahares nunca dejarán de brillar. Pero un día salió de su casa, y frente al lucero del tráfico, faro de los neumáticos, un camión aplastó sus labios y cerró sus ojos. Y el muñeco murió, ciego y destrozado, dentro del castillo de naipes. Peter Pan, de nuevo. En el país del nunca jamás, mi campanilla, mi princesa etimológica, se disputa sobre insonorizados recuerdos de garfios indiscretos que guardan el estruendo de bombas de etanol y metralla de cristales de sal. Ríos de agua de mar destrozan mis mejillas. Impulsos eléctricos muerden cada eterna madrugada. Descubro senderos descubiertos, miro las estrellas que nos miraron, sueño con lo que soñamos y muero por abrazos de gominola. Quiero volver, pero ya no soy ese niño. El tiempo ha pasado. Dejarlo todo atrás no es para mí. Buenas noches. Hasta nunca, sueños. Hoy, en esta mañana, ahora, al mirar por la ventana, puedo ver unos sueños huyendo, asustados, confundiéndose una vez más entre la blanca masa de nubes. Cambian su forma, su intensidad, se cubren de indiferencia. Ven, dolidos, pasar el tiempo a través de mis ojos, que comienzan a inundarse de lágrimas, lágrimas de esperanza que caen pesadas, como si llevaran dentro algo, como si por un momento se pudieran ver ilusiones mojando el papel, que tal vez esté ya demasiado húmedo. Pero ¿qué más da? Si soy un punto diminuto aquí, no sé bien dónde, en el inmenso espacio. ¿Podría alguien oír lo que pienso? Y si es así, ¿encontrará risa o llanto en ello? Si no, serán reflexiones perdidas, enviadas de nuevo a aquel lugar perdido al que llaman olvido. ¿Elena? No sé, porque esta mañana me dijo que venía. Os lo leo. Juguemos a mentir, a engañar, juguemos a devolver los golpes que nos dan, a reír, a llorar, a gritar y a cantar. Juguemos a reírnos de los demás, a burlarnos de lo que sienten. Juguemos a ser irónicos, tímidos, extrovertidos, crueles, optimistas. Juguemos a hacernos los tontos, a disimular, a sonreír cuando deberíamos llorar. Juguemos a un toma y daca, a decir amistad donde solo hay indiferencia. Juguemos. Bien. Huir ya no tiene sentido.
vacía, podrida, vendida sin antes ser comprada, cobarde, condenada y verdugo, desconfiada, dura, reina de tierra de nadie, incomprensible, traicionada sin haber sido jamás traidora, amarga, fuerte por fuera, sensible por dentro, engañada, perdida con grandes dificultades para ser encontrada, áspera, destrozada, cual juguete roto, sincera, vencida en la primera batalla, desagradable, siempre triste, siempre pareciendo contenta, realista, alejada de la felicidad antes de tan siquiera probarla, perdona pero no olvida, fría, temerosa y temida, guiada por la rabia, independiente, sin orgullo ni sed de venganza, amante de la soledad, baja de autoestima, racional, incapaz de estar enamorada. La canción que voy a tocar, bueno, es una parte, es una introducción de un tema de Jimi Hendrix que se llama Little Wing. Y bueno, es muy breve porque solo la introducción, pero yo creo que lo breve que es compensa. Es una verdadera casada. Espero que me seáis a todos. ¿Más a todo? No se entiende mucho. Disculpadme. A ver, la canción se llama Little Wing. Voy a tocar solo la parte de la introducción, que es muy breve y que compensa lo breve que es lo intensa que es. Árboles de la vida. El paseo cercado por los árboles es una reunión social de marionetas ahorcadas por el corazón, colgando de las ramas. Las ramas, que son como repulsivos dedos saliendo de un brazo delgado, se agitan al compás de un viento mudo. Luego alguien devuelve la voz al viento y enseña a las marionetas a jugar con la vida. Desde entonces, a medianoche, las marionetas se descuelgan con cuidado de los dedos y se van sin hacer ruido. De madrugada regresan a sus árboles. Vuelven felices, con los hilos rotos y el corazón cosido. Abecedario del amor. A ti, mi amor, te digo, ante todo este sufrimiento que hemos vivido, bajo las presiones y el dolor que hemos sufrido, con los malos y buenos momentos, contra toda la gente que se interpuso entre nosotros, de tal manera que casi lo rompen. Desde el principio y el fin te digo, en este momento, entre tus brazos fuertes y cariñosos, hacia tu corazón que espero que llegue, hasta el fin de nuestras vidas, para que siempre lo recuerdes, por el amor y cariño que te ofrezco, según pase el tiempo, si fuera juntos o no, sobre las nubes de las montañas, tras los árboles que nos rodeaban, siempre te tendré en mi corazón, amor.
Sigue. ¿Qué es eso que cae de tus ojos? Son verdes y azules, también blancas y negras, a veces transparentes. ¿Por qué cuando más triste está tu alma, tus ojos se inundan de un néctar que se derrama por tus mejillas? Cuando las miro puedo ver tu dolor, pero también tu alegría. Puedo ver que tus lágrimas también caen por los ojos de un niño de un pueblo perdido de África. Puedo ver que sus lágrimas son tan bellas como las tuyas. Puedo ver que él también llora al ver una nostálgica puesta de sol. La misma por la que caen tus lágrimas. La misma por la que caen las mías. Lazos de amistad. Así, como en un lago cristalino, me reflejo en tu amistad. Todo el cariño que te doy, tú, de alguna manera, también me lo das. Yo te entrego mi amistad y tu mirada limpia, transparente me acaricia. Si te regalo un abrazo cuando estás mal, tú, con tu risa me premias. Así, como un lago cristalino de tu mirada yo recibo la ternura con la que sueño, el amor que te doy es y será eterno. Sensaciones. Me miro, no veo nada. Miro a mi alrededor. El espacio transmite sensaciones que medito. Una niña asustada que cree que la tierra es su perfecta aliada. Una abuela sabia a la que el mundo le ha tratado con rabia. O un hombre fuerte y vital al que según le hablan te mira y empieza a llorar. Dos espíritus libres que imaginan su destino. Les veo y pienso en el futuro. La imaginación arreglará nuestro mundo. Bueno, te voy a tocar a todos sin jazz de Cristina Pérez y espero que os guste. Recuerdos es lo único que queda en mi mente. Recordarte es lo que yo querría para siempre. En verano, tu sonrisa brilla más que el sol, y en la playa, tan alegres los dos. En primavera, deshojando una delicada flor, pienso en ti y la alegría invade mi corazón. En otoño, mientras las hojas caen al suelo, tú estás conmigo, siempre a mi lado. En invierno, cuando todo está nevado, blanco, tú le das un toque de color y lo vuelves cálido. Recordarte para siempre es lo único que queda en mi mente. No te vayas. ¿Por qué te vas de mi corazón? ¿Por qué te vas con ese mozarrón? No te vayas, mi amor. Sin ti, ¿qué haría yo?
¿Acaso porque soy pequeño o no tengo fuerza alguna? Lo importante no es eso, sino el cariño que te tengo. Pues como yo te sigo amando, aquí sigo esperando tu regresar. Me hago ilusiones al esperarte en mi hogar. Ya veo que no vienes, que no regresarás, pues te digo sinceramente que buena suerte con ese tema. Ángel de la guarda. Un niño dormido, con su ángel al lado. Para no despertarlo, una nana cantando. El niño duerme sin parar, porque el ángel despierto le cuidará. Quizá lo que soñaba, quizá lo que pensó. El niño de la cama, sin más, se cayó. El ángel al recogerlo, al niño despertó, pero con él corriendo a la cama volvió. ¿Qué es amar? Amar es un caminante que no cesa de andar, aunque el camino se vuelve estrecho, inseguro, fatal. Eso es amar. Amar son dos manos que al acariciar, aunque frágiles y delicadas, crean inmensa ternura en su suave deslizar. Eso es amar. Amar es el mar en constante lucha con la tempestad, aunque hermoso cual nadie más, posee una fuerza invencible, imposible dominar. Eso es amar. Amar es un libro lleno de hojas por rellenar, aunque algunas llenas de dolor y sufrimiento, otras de bellos recuerdos para recordar. Eso es amar. Amar somos tú y yo, aunque distintos, un mismo sentimiento, una misma entidad. Eso es amar. Retazos leones, lobos fiosos, truchas saltando en los ríos, flores moradas de brezo lloran rocío, robles y hayas, centenarios tejos, zapatitos amarillos cubren los suelos, humildes pastores recorren los puertos, gentiles labradores aran sus huertos, manos recias arañan la tierra, todo se tiñe de negro, fríos inviernos junto a la lumbre, ardientes veranos trabajando al sol, las campanas repican, llaman a procesión. Así la pienso, así la sueño, así es mi tierra, así es la montaña de León. Bueno, voy a tocar la sonata en fa mayor de Georg Friedrich Telemann. Bueno, pues buenas tardes, es un gusto estar aquí. Yo quiero dar las gracias a Aurora, en nombre del resto de compañeros del departamento. Gracias a todos vosotros. Es un gusto venir por aquí por León. Es cierto que tengo que venir mucho más, lo prometo, vendré con más frecuencia.
y sobre todo es un gusto estar aquí entre padres, madres, alumnos. Yo creo que el futuro de la música y de la poesía está garantizado aquí en el Padre Isla con estos excelentes músicos y poetas, así que, bueno, mi contribución será una más, porque yo creo que los protagonistas son ellos. Decía Darío Jaramillo, un gran poeta, que los poetas más leídos entre la gente joven son dos griegos: te leo y me lees. Es muy importante para la gente joven dar a conocer sus poemas, que figuren en un cuadernillo, que lo puedan leer el resto de compañeros. Yo creo que eso es muy importante, porque es la manera de poner al servicio de los demás nuestros sentimientos y de compartirlos. José Luis San Pedro, un gran escritor, filósofo, un tipo comprometido con causas sociales como el 15M, decía que escribir es un trabajo de minero de uno mismo. A mí me parece que esa es una de las grandes definiciones sobre la escritura, pero se podría aplicar a cualquier actividad artística. Y lo que estamos haciendo aquí de alguna manera es eso, el compartir todo lo que hemos buscado dentro de nosotros, toda esa riqueza interior, convertirla en poesía, convertirla en música, convertirla en sentimientos, es fundamental. De manera que ojalá que durante muchos años siga manteniéndose este recital y ojalá que yo pueda volver también en alguna otra ocasión simplemente de oyente. Voy a comenzar con un poema que se llama Curso Práctico de Lectura Interactiva y es un poema que me gusta leer con ayuda de un megáfono. ¿Por qué? Porque es un poema que yo escribí después de mantener una conversación acalorada que acabó en discusión con la operadora de mi compañía de telefonía móvil. A veces uno necesita desahogarse y ahí está la poesía también que sirve de desahogo. Yo necesité escribir este poema para manifestar mi rabia y para hablar de estos nuevos lenguajes a los que nos tenemos que acostumbrar hoy en día. Este poema dice así: Curso Práctico de Lectura Interactiva. Muchas gracias. ¿Me contratas? Contratar. Curso Práctico de Lectura Interactiva. Bienvenido al Servicio Internacional de Poesía Interactiva. Si desea leer un poema de amor, pulse la tecla número 2. Si desea leer un poema triste, pulse la tecla número 3. Si desea llorar amargamente, pulse la tecla número 0. Si desea tan solo suicidarse, pulse el gatillo de una Magnum. Si desea un poema de risa, escríbalo usted mismo, por favor. Y si no desea nada, pulse la tecla número 4 hasta que explote. Después de la señal puede hacer la selección. ¡Pip! El número marcado no existe. Por sobrecarga en la red Robamos vuelva a marcar dentro de 5 minutos. Son las 5 horas, 25 minutos, 37 segundos, 38, 39. Le habla la unidad 5. Por desgracia, hoy día nos tenemos que acostumbrar a estas voces grabadas o pregrabadas que nos anuncian todo tipo de cosas. Hasta incluso nos advierten si subimos o bajamos. Cuando entramos en un ascensor, a veces hay una voz que nos dice ascensor subiendo. A mí me gusta interpretarlo en clave filosófica, esa frase, porque si no, no la entiendo de otra manera. Yo ya sé perfectamente que estoy subiendo. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? La tecnología es lo que tiene muchas veces. Este otro poema en mis manos es uno de los muchos poemas que forman parte de un homenaje a uno de los grandes poetas que a mí me ha enseñado mucho, me ha enseñado su poesía, que es Miguel Hernández. Decidí hace tiempo escribir un libro para el que tenía el título del libro, incluso el título de los poemas, pero me faltaban los poemas. ¿Cómo hice? Pues seguro que conocen todos la famosa elegía Ramón Sigé, que escribió Miguel Hernández a su gran amigo, que tanto le ayudó. Pues decidí escribir distintos poemas tomando como título partes de esa elegía. El primer poema del libro se llama Yo, el segundo poema del libro se llama Quiero,
el tercer poema, Ser llorando, el siguiente poema, De la tierra. Bueno, pues fragmenté esa elegía y utilicé parte de esa elegía como títulos para luego desde ahí escribir. Y para mí ha sido una experiencia maravillosa porque yo he leído mucho a Miguel Hernández y traté de hacer un mismo juego que él hizo. Traté de copiar algunas estructuras que él utilizaba, los tercetos encadenados, la égloga, los sonetos. Yo me puse a prueba a mí mismo también, pues para contar todas esas cosas que quise contar en el libro, utilizando versos o estrofas que él había utilizado. Este es uno de los poemas, luego veremos otro relacionado con las abejas. En mis manos te traigo de pan la hogaza, esta noche no arraigo sin ti en la plaza. En mis manos te guardo mudas caricias, si me esperas y tardo, malas noticias. En mis manos te llevo cantos del río, y en tus brazos me atrevo a temblar de frío. En mis manos hay juntas dos cicatrices, algo malo barruntas, que no me dices. En mis manos escondo vida y fortuna, y en un pozo sin fondo brilla la luna. Ese libro, aún inédito, se llamará Alimentando lluvias. Quiero aprovechar también, hemos hablado de música y de poesía, pero aquí está el trabajo gráfico de los ilustradores. Muchas gracias por darle textura, darle forma, darle imagen a muchos de los poemas que figuran en este cuadernillo. Y muy sugerente esa anotación en la muñeca de esa mano que tenemos ahí junto a ese poema que acabo de leer. El siguiente poema es un poema de adolescencia. Bueno, no tan de adolescencia. Yo tengo que reconocer que mi adolescencia se alargó demasiado en el tiempo. Todavía me siento bastante joven y como convivo con jóvenes en institutos, a veces aún creo que soy adolescente y a veces me comporto incluso como tal. Este es un poema de amor que se mezcla con la noche y el amor, una ecuación a veces compleja, pero en ocasiones también maravillosa. Y este es un poema que se llama Palabras sin alcohol, entre paréntesis, para Sandra, porque el alcohol tuvo que ver con la noche anterior de la que habla el poema. Digamos que es un poema de resaca, más bien. Decía Morente, un gran cantor de flamenco, en una entrevista: yo soy anti-alcohol y anti-tabaco, pero aclaraba entre paréntesis, por las mañanas. Dice así este poema: querida Sandra, 2 puntos. ¿Qué tal la mañana? Te escribo despacio, despacito, con la cabeza llena de chinchetas y de olas. Te escribo muy despacio, porque me tiembla el pulso, el corazón también. Porque al abrir los ojos te recordé en mis brazos, porque te vi en un sueño con buzones, porque te vi de espaldas a la luna, aprendiendo a besar. Porque te vi con los ojitos chicos y encendidos, repletos de preguntas. Y recordé tus manos frías, y tu piel mojada como un sueño, y tu perfume de pravia, y tu sonrisa de anís, y tu mirada hermosa y asustada, profunda como un beso. Y no sé qué hacer, querida Sandra, te extraño mucho. Estabas tan hermosa y nos quisimos tanto. ¿Qué tal la tarde? ¿También tienes ortigas en el pecho? También estás clavada a los recuerdos como una mariposa. También a ti te derrumbó la ausencia. No sé, querida Sandra, por qué te prometí la luna, por qué te dije tantas cosas, por qué ensucié tus labios con alcohol, por qué fui tan feliz, tan imprudente. No sé qué hacer, mi dulce Sandra, no quiero herirte. Los dos bebimos, tú lo sabes, nos atrapó la noche y nos atamos juntos en un beso, en 2, en 3, en 1000. Y me enredé en tus ojos pintaditos y me colé en tu piel de albaricoque, nos vieron tus vecinas, y me empeñé en saber si me querías. Y entonces llegó la mañana y desnudamos los ojos, y compartimos el chorrito de aquella fuente con el agua helada, y paseamos despacio, despacito, y nos repartimos el frío que era psicológico, y luego te dije adiós y ahora te extraño y creo que te quiero, pero bebimos mucho, ya lo sabes, y yo no sé si hicimos bien. Querida Sandra, no sé si he de quererte, no sé qué hacer ni qué decirte. Por eso te escribo, Sandra, te escribo muy despacio, despacito, con la cabeza llena de chinchetas y de olas que van,
que vienen, que van, que vienen. Dice Gustavo Martín Garzo, un gran escritor, que hay palabras para el día y palabras para la noche. Las palabras para el día nos pondrían en contacto con el trabajo, las obligaciones, a veces el papeleo que uno tiene que hacer en las distintas instituciones. Las palabras para la noche nos ponen en contacto con los sueños, con la intimidad, con la soledad, con el deseo. Aquí tengo dos cartas que decidí un día mezclar en un poema, pero me gusta llevar las cartas para que se vean. Una de ellas inspira más poesía que la otra. Yo creo que salta a la vista, ¿no? Esta resulta sospechosa, pensamos enseguida que es una multa que hay que pagar, una carta de Hacienda. Aquí lo cierto es que no se advierte demasiada poesía y la podríamos dejar en un segundo lugar para abrirla. Esta otra, en cambio, yo creo que resulta más sugerente. Quizá aquí haya palabras para la noche, palabras de amor. De hecho, está dirigida esta carta a una tal Irma, que vive en Zamora, en la calle de la Amargura, número 11. Esta carta incluso venía lacrada, venía sellada. Qué hermoso era abrir las cartas con un abrecartas. E incluso qué hermoso era chupar el sello y ponerlo. Hoy se han perdido todas esas cosas fantásticas, es todo mucho más artificial. ¿Qué pasaría si se mezclara esta carta de amor y esta carta que tiene que ver con el concejal de Economía del Ayuntamiento de Salamanca? Pues que sonaría del siguiente modo. Tenemos aquí la carta de amor, la carta al concejal, y mezcladas en un solo discurso sonaría así. Señor concejal, te amo Irma, me dirijo a usted y aunque tus ojos no vigilen mis pasos para informarle que te amo de igual manera, después de conocer las cifras y estoy dispuesta a quererte de todos estos años de gestión y a no olvidarte nunca, no estoy nada de acuerdo y a quererte más con usted, con el corazón y por eso le escribo muchos besos Irma, adiós señor concejal, un beso atentamente en los labios, a 2 de marzo mi pequeña Irma de 1900, adiós 96. A veces se nos olvida jugar con la poesía y yo creo que es muy sano jugar. Está bien ponernos serios y hablar de amor, de desamor, de cosas que forman parte de nuestra vida, pero también el puro juego, el placer de jugar está ahí. Y yo os recomiendo que juguéis con las palabras, que en definitiva es lo que hacemos por otra parte. Hacemos un intervalo para la música. A ver, va a adelantarse Nacho porque tiene un examen mañana muy fuerte y tiene que irse a estudiar, ¿vale? El tema de ahora es la visual de Toles Van den Earth, que es un sueco que escuchó demasiado de pequeño a Bob Dylan y se quedó un poco pinchado. Espero que me oigáis porque no tengo micro.
Decía mi madre cuando estaba en el instituto, estudié en Salamanca, en el Instituto Fernando de Rojas: déjate en paz de escribir poesías y estudia, que es lo que tienes que hacer. Mi madre, como buena madre, muy pragmática, pensaba que esto de la poesía no iba a ningún sitio y creía que era una simple afición de adolescente. Cuando entendió que era una necesidad, que yo necesitaba escribirme, necesitaba contar muchas cosas por escrito, pues yo creo que se arrepintió de ser tan dura en aquella época. Hoy en día es mi fan número 1 y mis relaciones públicas, cuando sale una entrevista en la prensa, la fotocopia y la reparte al resto de vecinos, la manda por correo a familiares y se siente muy orgullosa de los logros que yo he conseguido con la poesía. Yo estoy convencido de que la poesía nos puede cambiar, la poesía nos transforma, nos ayuda a entendernos. Creo firmemente en lo que decía Celaya, que la poesía es un arma cargada de futuro. A lo que Roger Wolf añadía: y el futuro es del Banco de Santander, a ese verso. Y creo efectivamente que la poesía nos enseña a ser sensibles, a pensar, a ser críticos. Y yo creo que no estaríamos pasando por la situación en la que estamos pasando a título social si le hubiéramos dado más valor a los afectos, a las emociones, a las palabras y a la poesía. De manera que esto que estamos haciendo aquí pues es algo necesario y algo que debería de hacerse en todos los institutos. El siguiente poema se llama Si pudiera, y fijaros, ahí se juntan un condicional y se junta el subjuntivo. Dice Gabriel Janer, un excelente escritor y pedagogo, que él tiene ganas de crear la asociación de amigos del subjuntivo. Yo le apoyaré porque creo en el subjuntivo. Casi nadie escribe ya en subjuntivo. Se escribe en presente, se escribe en pasado, pero en el subjuntivo está la utopía, los sueños, la posibilidad, y eso no aparece muchas veces en los textos. Hay grandes poemas escritos con el condicional y el subjuntivo. Si yo fuese Dios y tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti, dice Ángel González en un poema que se llama Me basta. Si solamente me tocaras el corazón, si solamente pusieras tu mano en mi corazón, dice Pablo Neruda en un poema llamado Barcarola. Yo creo que tenemos que utilizar el subjuntivo. De hecho, cuando jugábamos de pequeños, siempre iniciábamos el juego diciendo: jugamos a que yo era el bueno y tú eras el malo. Ahí estaba la posibilidad, el deseo de ser otro, de cambiar de disfraz. Yo escribí este texto, si pudiera, porque necesitaba contar un montón de cosas que uno necesita hacer o al menos creer en ellas, si pudiera. Si pudiera regresar del sol con una cesta de membrillos, nombrarte una vez más entre mis cartas rotas, entregarme a tu piel como a una luz oscura. Si me hablaras de Freud y me besaras dulce en el talón de Aquiles, si al encender el móvil por las noches me contaran que existes más allá del olvido, si pudiera envolverme en tus deseos como los pájaros limpios en el barro, si pudiera plantar un pensamiento alegre en el rosal del sexo y escarbar con la boca en la raíz de la palabra orgasmo, si pudiera ser pasto y precio de tus lágrimas y llorarlas contigo sobre las adelfas, si me olvidara un verso en el renglón del aire, si pudiera bañarme en tu saliva después de cada enfado, si tus palabras crudas no amargaran tanto, si el corazón del buey que hizo los surcos en tu vientre no hubiera existido, si la misión del hombre fuera emborracharse, si la palabra mundo no significara tanto, si pudiera salvarte con un muerdo y renovar tu carne tras el baño, si tus ojos me hicieran una seña absurda para hablar contigo, para hacerte cosquillas, para amarte 2 horas, si pudiera recordar tus pechos con sabor a frutas y robarles bocados a escondidas a la hora del miedo, si pudiera deshojar tus dudas y tus ojos, si cuando acabe el mundo y juzguen nuestras vidas y nos condenen uno a uno a escribir los fallos en la piel del otro, pudiera regalarte una oración prohibida, si pudiera quemarme en tus abrazos, si al abrir el poema como un higo maduro me encontrara la muerte por sorpresa y tuviera tus ojos, si vivir solo fuera una excusa cualquiera para no conocerte, si al jugar con tu risa como juegan los viejos, olvidara los nombres de las cosas más tontas y pudiera nombrarlas nuevamente, si defender al hombre de los hombres fuera el principal de los oficios y me sobraran fuerzas para hacerlo, si una noche cualquiera me tirara a tus muslos como un ave de presa, si pudiera tenerte, fluctuar en tus sueños, desovar en tu boca, encender tu recuerdo en lo más alto,
Si pudiera soñarte y anunciarlo en la prensa, si al volver de la compra me cogieras la mano y acertaras la letra que se esconde en mi puño, si al tapar las goteras de las nubes más viejas me encontrara algún sueño con olor a pregunta, si encontrara la aguja que perdiste en tus ojos y lloviera una noche sin temor a mojarnos, si pudiera ser fruto que se niega a ser visto y llenara tu boca de sabores extraños, si pudiera este lunes, si pudiera algún día. El siguiente poema se llama calisto@yahoo.es. Yo estoy convencido de que Calisto y Melibea hoy en día se mandarían mensajes por tweet, por SMS. De hecho, en algunos institutos hacen un certamen llamado la Celestuina. Claro, ahí está la posibilidad del tweet, del mensaje en menos de 140 caracteres para hablar de amor. Este texto está muy bien leerlo en papel, pero yo prefiero leerlo con el móvil. Calisto@yahoo.es. Mi querida Melibea, permitidme, mi señora, hoy que la luna está llena, trepar por vuesa melena hasta verla en buena hora. Y si el tiempo nos demora perdidos en las miradas y probando a dentelladas la carne de nuestros labios, sabed que es cosa de sabios soñar en las madrugadas. Empapad bien en saliva la pluma de algún halcón y escribid de corazón vuesa sonrisa furtiva en la piel de una misiva, que yo habré de contestaros sin tiempo para lavaros con la sangre de mis ojos, pues todo en mí son antojos cuando se trata de amaros. Huid de vuestro pasado, desechad cualquier herencia, no atendáis a la conciencia, ni a la muerte, ni al pecado, y volad hasta mi lado. Salid de vuesa rutina, descended con la neblina por alguna enredadera, y entrad a la primavera con la carne de gallina. Llenad el amor de escombros y huid hasta la alameda, que os amaré lo que pueda desde los pies a los hombros. Salid de vuestros asombros, que el amor es traicionero, pues si gozasteis primero sufriréis después castigo. Atended esto que digo, os quiero, mi bien, os quiero. Y por si acaso el temor os turba por el camino, pensad que es frío el destino cuando se llega al dolor. Traed hasta aquí el color de vuestros ojos leopardo, y si acaso yo me tardo, aguardadme, yo os lo ruego, pues en materia de fuego, sin vuestro amor, yo no ardo. Sabed que yo no os engaño, que es amor lo que me ciega, que el destino a veces juega y la pasión no hace daño. No me juzguéis un extraño y acudid hasta mi puerta, pues la noche está despierta, y os diré, mi bien, que os amo. Escuchad este reclamo y haced vuestra tal oferta. Pero si acaso dudáis de lo que aquí yo os sugiero, no queméis el avispero del amor que me negáis. Oh dulces sueños que estáis en lo alto de mi pena, deshaced vuestra cadena y apartad de mí el temor, pues si me niega el amor, a la muerte me condena. Menos mal que no ha fallado la cobertura, porque ese sería un problema que tendrían hoy Calisto y Melibea. Dependerían de la cobertura y del contrato que tuvieran con la compañía de teléfonos. A veces hay impedimentos para el amor tan absurdos y tan triviales como esos. El siguiente poema se llama Por tus huesos. Yo decidí hacer cierta esa frase que se dice muchas veces cuando nos gusta una persona, cuando estamos colados por una persona, decimos que estamos colados hasta los huesos. Y yo decidí llevar esa idea al papel y al pie de la letra. Por eso titulé ese poema Por tus huesos. Y ese poema dice así: déjame acariciarte el parietal, anudar tu pulsera al escafoides, ponerte algún pendiente en el mastoides, embriagarme de ti hasta mi nasal, y así podré sentir tu temporal y olerte hasta romperme el esfenoides. Puedes llorar sobre mi coracoides y franquearme un beso en el frontal. Tu amor se agazapó fuerte en mi horquilla y aguarda galopar sobre mi isquión al ritmo y al compás de la canilla. Y déjame bailar con tu ilión, modelar tu perfil en mi costilla, rozar en cada brazo tu esternón. Luego, al llegar a casa con el poema abierto por la página aquí 46, buscamos en Google, por si no sabemos dónde están algunos de los huesos, las referencias que de repente nos recordamos.
Claro, hay gente que lee este poema y como no sabe dónde está la canilla, el ilión y el coracoides, pues no descubren ciertos matices eróticos que hay en el poema. Con este poema repasamos biología, icono, conocimiento del medio también, y de paso pues hablamos de amor. Yo estoy convencido de algo que dijo Juan Larrea hace muchos años: poema es esto y esto y esto. Él tenía claro que cualquier cosa se puede convertir en poema. Y mi propósito con uno de mis libros pues era ese, tratar de relacionar la poesía con la biología, con las matemáticas y con toda una serie de disciplinas. Algo que yo no he hecho de forma exclusiva. Hay muchos otros poetas y músicos que ya han hecho esos acercamientos. Hay una canción que les recomiendo de Diego Carrasco que se llama Más Química, y es una canción que nos demuestra que palabras que proceden de la tabla periódica, esa tabla periódica que teníamos que memorizar en la asignatura de Física y Química, con palabras de ese tipo se puede contar una historia de amor. De hecho, en el amor funciona la química, y el amor tiene mucho que ver con los procesos químicos que sufre el organismo. Dice Diego Carrasco en esa canción: dame arsénico si quieres, pero azufre tú también. Llevo varios días que delirio por ti, me siento bisminuto. Me enamoro de ti, no bromeo, cadmio mío. Si a calcio me quieres, te lo digo en serio, sin ti me siento estaño. Y el estribillo es: te luro en plata que te hierro, te juro en plata que te quiero. En YouTube está Más Química de Diego Carrasco. Bueno, el siguiente poema, Tu novia y las abejas, forma parte de ese libro, Alimentando lluvias, y ese título está tomado también de la elegía a Ramón Sige. Esa es una elegía muy conocida, pero no todo el mundo conoce la elegía que hizo Miguel Hernández a la novia de Ramón Sige, a la panadera, a la hermana de los Fenol, esa Tahona donde empezaron a cocerse los primeros poemas de Miguel Hernández. Y es una elegía fantástica, elegía a la novia, es una elegía que a mí me parece que hay que reivindicar porque no suele aparecer en las antologías de Miguel Hernández. Tu novia y las abejas, de Alimentando lluvias. Para ser el primero junto a su reja y decirle un te quiero y alguna queja, fuese yo abeja. Para ser picadura cuando la bese y preñar su cintura si ella quisiese, abeja fuese. Para endulzar sus huesos en cada espera y colmarla de besos en primavera, yo abeja fuera. Y el siguiente poema se llama Guía Cansa del infierno. Este poema formó parte de un proyecto que se tituló Paraísos del infierno, y en el que las ilustraciones tuvimos la suerte, un grupo de amigos poetas que hicimos este libro, de contar con Luis de Horna, un excelente ilustrador. Es curioso porque a nosotros nos plantearon escribir un texto sobre el infierno y hubo otro compañero llamado Quique Macías, excelente cómico y buen poeta, que hizo un poema que lo tituló Guía Cansa del infierno también. Es curioso cómo los dos conectamos con esa misma idea, pero los poemas son completamente diferentes. Ninguno de los dos decidimos tocar el título, lo mantuvimos porque no deja de ser un guiño. A veces uno llega a esas conclusiones. Yo en el instituto, un día que me sentía bastante mal, empecé a escribir un poema que decía algo así como me he cansado de ser hombre. Me puse muy filosófico, muy existencial. Años después, leyendo Residencia en la Tierra de Pablo Neruda, descubro el primer verso y leí: sucede que me canso de ser hombre. Y pensé, ¿me ha copiado? A veces uno llega a ideas parecidas, incluso con palabras parecidas contamos lo mismo, pero lo bueno de la poesía y del arte es que cada cual hace suya esas palabras y todos podemos contar una misma cosa, pero poniéndole nuestra voz, nuestras palabras, nuestros sentimientos. Y yo creo que eso es necesario. Guía cansa del infierno. Saldré al atardecer, cuando las nubes apacigüen su tormenta y vuelvan los tractores y el recuerdo. Iré despacio, como siempre, hasta tus ojos. Dejaré en la autopista la premura y el deseo indomable de mis labios para amarte sin prisas ni señales. Huiré por el camino comarcal del ruido de los tráilers del pasado. Pararé junto a un árbol para amarte y decirte al oído que te quiero. Llegaré por las curvas de los días hasta la última certeza, amor. No haré jamás el stop de la muerte.
Javi y yo vamos a tocar el Aleluya de Leonard Cohen. Él va a tocar el piano, yo lo voy a acompañar con el acordeón. Aunque parezca lo contrario. Yo agradezco mucho el tener cierta habilidad con las palabras, pero siempre me hubiera gustado dedicarme a la música, pero ahí me reconozco muy torpe, por eso siento una envidia increíble cuando escucho música y sobre todo un instrumento como el acordeón, que me parece fantástico. Yo soy buen amigo de Juan Carlos Mestre y me da cierta envidia que él pueda combinar las notas de su acordeón con la poesía. Pero bueno, yo por eso escribo sonetos, porque como llevan música, el endecasílabo tiene su musicalidad, es lo más parecido que puedo hacer a interpretar un instrumento musical. El siguiente poema, titulado Borrachos Go Home, título muy curioso, era una frase que nos decía un amigo camarero en un bar donde nos juntábamos un montón de amigos cerca de la Plaza Mayor, en Salamanca. Cuando llegaban ya altas horas de la madrugada, abría la puerta, él ya tenía ganas de irse a dormir y nos decía borrachos go home y nos echaba a todos e íbamos desfilando uno por uno. En una de esas noches, camino de casa, yo fui dándole forma a un poema, pero me faltaba atarlo, me faltaba sentarme y escribirlo. Y esa noche al llegar a casa no me metí en la cama, decidí sujetar bien las palabras, no siendo que al día siguiente de repente se hubieran despistado por ahí. Y ese poema surgió una de esas noches. Suelo acompañar este poema con una cita de Rafael Pérez Estrada, un excelente escritor, que dice en un verso: era de noche y me encontré al poeta, estaba tiritando de inédito. Borrachos go home. Es un poema que tiene ya sus años, porque hay una referencia evidente ahí que os hará recordar a otros tiempos. Aquí se habla de 20 duros. ¿Dónde quedan los duros ya en esta sociedad de los euros? Solo nos queda recoger los abrigos y los cadáveres tristes y salir de puntillas a la noche. Después recordaremos nuestros ojos y la electricidad y tus mejillas tiernas y el ruido de los vasos. Y porque tú no te vayas, me beberé la luna en 2 segundos. Pasearé a tu lado sin hablarte, rebañaré los bordes de tus labios y escarbaremos el mar y nuestra ropa.
Solo nos queda en esta noche una canción de cuna, un calendario roto, una mentira más y 20 duros para arreglar el mundo antes del lunes. Solo nos queda tu tabaco de pipa y un papel, y un poema en barbecho, y una guerra en Kosovo, y una deuda en tu cama, y una bomba en el pecho, y una sed repetida, y un sueño sin hinchar. Pero nada me importa si me quedo contigo, mirándote nublado, recorriéndote loco y dactilar, arrimado a tu blusa y a tus pendientes azules, y a tu vida, llenándome de ti, llorándote, aprendiéndote, mojándote, mientras miramos el cielo sin brillantina alguna, mientras contamos balcones y cigüeñas dormidas y pistachos. Solo nos queda una pared sin estrenar, y una pregunta y una ambulancia negra por las calles, y una lata de alubias y el zumo de naranja en las sirenas. Pero nada me importa como antes, si te llamo despacio, sin sufijos, si te aprieto la angustia con el dedo meñique y te borro los labios con mis besos oscuros. Y así, después de apalabrar los bares y caminar torcidos, te llevaré a buscar en la basura, te llevaré a soñar en los cajeros y a gritar en las plazas sin farolas hasta que llueva a plazos. Solo nos queda en esta noche un charco sin abrir, y tu portal sin ascensor y sin bombillas, y tus pecas impares y la guerra de Kosovo, y una deuda en tu cama, y una bomba en el pecho, y una buena disculpa cuando llegue a mi casa y te sueñe descalzo. Pero nada me importa si me dices tu nombre, si me enseñas tus uñas, si te quitas la falda, si te quedas conmigo. Yo no sé de música, pero tengo la fortuna de tener buenos amigos músicos, y uno de ellos, Fernando Maés, le puso música a este poema, que lo podéis localizar en YouTube, con el título Si me quedo contigo. Y lo cierto que suena muy bien escucharse la voz de otros, y sobre todo cuando el poema está arropado por la música. El siguiente texto se llama Vademekun, y este es uno de esos poemas que yo a veces leo en algún instituto, y los chicos no saben del alcance de ese poema, quizá porque también me falta hacer algunas aclaraciones. Sin embargo, cuando este texto, este mismo soneto, lo leo en una residencia de ancianos, entienden claramente el mensaje. Porque muchos de ellos incluso hacen recuento de cuántos de esos medicamentos que aparecen ahí en ese listado han tomado a lo largo de su vida. Yo crecí en una farmacia, me crié en una farmacia, mi tía era la farmacéutica, y había un momento mágico que era cuando llegaban las cajas con los medicamentos desde Salamanca. Yo me crié en un pueblo, y mi tía, a mi hermana y a mí, nos ponía una bata blanca y le ayudábamos a colocar los medicamentos en las estanterías. Y para mí los nombres de aquellos medicamentos eran casi mis primeras referencias literarias. Me encantaban aquellos nombres tan extraños. Incluso a veces abría algún medicamento y me aprendía algún compuesto de los prospectos. De niño todos queremos tener en propiedad la palabra más larga que exista, esternocleidomastoideo, supercalifragilístico espiralidoso. Yo coleccionaba palabras como dietilaminoetilteofilina, por ejemplo, que no sabía lo que era, pero no me importaba, o paratenuocosulfamida de sodio. Y yo me sentía en propiedad de palabras muy largas y que eran solo mías. Y por eso, con el paso del tiempo, decidí hacer un homenaje a todos los medicamentos y titulé este poema Vademekun, y hago un recorrido por muchos de ellos. Que cada cual mentalmente haga recuento de los que ha probado. Ardine alogelibis aspirina, ornade frenadol polaramine, feldene mucorama betadine, biouber oralsone buscapina, prozac celestoderm acicilina, cetrin cefalosgovens augmentine, saldeva ferromorgens oraldine, vaspit oftalmolosa biodramina, isdini univitane nolotil, fluidasa termalgin rinofrenal, orudis tanakene clamoxil, adiro conductasa senioral, profer, oftalidón gelocatil, zantac, aeromicina y emoal. Menos mal que habéis sonreído con ese último medicamento, porque en los anuncios se pone muy serio y se dice que se sufre en silencio este tipo de cosas. Bueno, vamos con los tres últimos poemas. Este, titulado Posit, yo le puse ese título porque necesité pedirle perdón a una buena amiga
con la que compartí piso durante un tiempo y se me ocurrió la posibilidad de pedirle perdón utilizando un taquito de estos de POSIT, de manera que en cada uno de esos POSIT fui poniéndole uno de los versos del poema y los coloqué en la puerta de su habitación. A ella le encantó ese detalle, porque en un POSIT donde solemos poner vuelvo en 5 minutos o hay que traer pan y leche, había otro mensaje, un mensaje de perdón. Nos cuesta mucho encontrar las palabras para pedir perdón. De hecho, muchas veces utilizamos la expresión esa de perdón por el gato rabón. Cuando dos niños les pedimos que se pidan perdón, se acercan a regañadientes, se piden perdón y salen casi disparados el uno hacia el otro lado. Nos cuesta encontrar las palabras. Por eso, este es uno de los poemas que yo escribí y que utilizo con frecuencia cada vez que tengo que pedir perdón. POSIT. Perdón por el amor que a veces no sé darte y se evapora. Perdón por recordarte que el silencio existe, que la mentira es un artículo de moda, que tus lágrimas son lluvia destilada. Perdón por enredarme en el ovillo del orgullo y descuidar la calma y la ternura. Perdón por no encontrar la frase exacta que nos salve del frío y la tristeza. Perdón por destapar el tarro de los miedos y dejar que aleteen en tus ojos. Perdón por no creer en el mercurio y en los puzzles, por los condicionales simples y compuestos, por el amor de encargo, por el miedo al presente y al futuro, por no traer el pan esta mañana, por olvidar el día de tu cumpleaños, por soñar a escondidas. Perdón por no llamar a tiempo, perdón por levantar el tono, perdón por mi descuido y mi torpeza, perdón por no decir perdón. Y vamos con esos dos últimos poemas, dos sonetos. A mí me gusta mucho ponerme a prueba a la hora de escribir. Creo que uno tiene que escribir muchas veces de forma libre, pero también está bien someterse al dictado y al rigor que supone escribir una estrofa en la que uno tiene que cumplir con unas reglas de juego. Escribir un soneto requiere su tiempo y tenemos que encajar cada palabra en ese difícil puzzle. Un día probé también hacer una égloga. Me gusta ponerme a prueba, escribo décimas, me gusta utilizar las muchas estrofas que han utilizado otros grandes escritores. Por eso yo creo que es importante a veces probarnos, a ver qué somos capaces de contar en un terreno tan limitado como puede ser el del soneto. Estos dos últimos poemas, uno tiene que ver con el amor o el desamor y el otro es un homenaje a Pepe Hierro. Luego diré algo sobre él, pero primero Canción de cama. Después del humo y de la noche oscura, de tus ojos sin mar desordenados, después de eyacular nuestros pecados y echar el corazón a la basura, después de confiar en la ternura y de dormirnos juntos y arropados, después de probar suerte con los dados y de apostarlo todo a la locura, después de hablar y precintar tu cama, de tender nuestros sueños a secar, después de conocernos en pijama, de conjugar de nuevo el verbo amar, después de sofocar la última llama, después de condenarnos a olvidar. Hay que añadir ese verso que no salió, pero por error mío que se me olvidó adjuntarlo con el resto del soneto. Así que se puede convertir en un poema interactivo. Cada cual con bolígrafo anotan después de condenarnos a olvidar y así participamos en ese soneto. Y el último es un homenaje a Pepe Hierro. En su libro Cuaderno de Nueva York, él nos regaló un excelente soneto llamado Todo y Nada. Hace ya tiempo nos propusieron a un grupo de escritores recrear una idea parecida a la de José Hierro y utilizar en un soneto las palabras nada y todo. Me costó muchísimo trabajo hacer este poema y sobre todo lo hice con mucho respeto porque, claro, teníamos todos el modelo de Pepe Hierro, ese todo y nada. Yo lo hice con todo el cariño, además tuve la suerte de conocerlo a Pepe Hierro, de compartir alguna velada con él y este es un homenaje a un gran poeta, Pepe Hierro. Nada y todo. En el principio tal vez fue la nada, un hombre, una mujer, la vida, todo. El árbol de la muerte y sobre todo las huellas de regreso, el tiempo, nada. Tal vez en el final sea la nada, incógnita y excusa para todo, la que venza al amor después de todo e imponga su memoria blanca.
De nada sirve que el olvido administre todo lo que el hombre sueña en vano. De nada el corazón, la suerte y, pese a todo, la carne amarillenta de la nada. De Dios no quiero nada, de ti todo. Aquí tienes mi piel. Gracias, de nada. Pues muchas gracias. ¿Hablas tú? Siempre andamos igual. Espero que os haya gustado mucho. Nosotros seguro que hemos disfrutado todos lo que hemos podido y hasta el año que viene, que os esperamos. Vale.